Retomando nuestro gráfico, veremos ahora una parte nueva de la señal multiplex que varias veces fue mencionada pero que aún no había explicado su funcionamiento. Y vemos también que esa señal, esa parte de señal nueva, sale de modular, este es un modulador de amplitud, dos señales, como ocurre en cualquier modulador. Una señal es datos, la otra señal es la del oscilador de 19 kHz multiplicada por 3. Es decir, a este modulador de amplitud va a entrar una señal de 57 kHz como portadora y como moduladora van a entrar datos. Esto es algo nuevo. Hasta ahora, todos los moduladores de AM que habíamos visto recibían dos señales analógicas, una portadora y una moduladora, ambas analógicas. En este caso tenemos una portadora analógica, 57 kHz, pero tenemos una moduladora digital. Datos es un conjunto de ceros y unos, que obviamente conforman un código que después habrá que decodificar. Por lo tanto, este modulador, que es un modulador de señales digitales que recibe el nombre de ASK, modulación por desplazamiento de amplitud, es un tipo nuevo de modulador cuya teoría veremos más adelante, pero por ahora sabemos que es una mezcla entre una portadora analógica y una moduladora digital, que va a producir de todas maneras una doble banda lateral con portadora de potencia. En este caso la portadora es de 57 kHz. Si vemos nuestra señal multiplex, en el extremo derecho, en las frecuencias más altas, se ve claramente, aquí estaría la portadora de 57 kHz, a la izquierda la banda lateral inferior, a la derecha, en espejo, la banda lateral superior de la señal modulada mediante la portadora de 57 kHz y los datos digitales que entran como moduladoras. Esta parte de la señal multiplex sirve para los equipos que tienen receptores RDS, que significa Radio Digital System. No todos los receptores de frecuencia modulada estéreo están diseñados para recibir estas señales en el extremo derecho de la banda multiplex. Aquellos que lo tienen podrán recibir y recomponer la información de datos que se está enviando modulados centrados en los 57 kHz. Sabemos también que la señal de 57 kHz, esta portadora, después de fabricar esta doble banda lateral, vamos a filtrarla para no gastar energía en una portadora que no tiene información y en su lugar vamos a enviar la portadora piloto de 19 kHz con poca amplitud porque sabemos que en el receptor multiplicándola por 2 sirve para recuperar la señal L-R que está aquí y multiplicándolo por 3 sirve para recuperar los datos digitales que están aquí. Los sistemas RDS, Radio Digital System, sirven para enviar información suplementaria al receptor. Por ejemplo, aquellos receptores donde aparece en texto claro el nombre de la canción que se está escuchando, el nombre del intérprete, el álbum al que pertenecen. También la señal RDS funciona automáticamente cuando estamos, por ejemplo, manejando, escuchando una estación de frecuencia modulada estéreo y nuestra canción o nuestra música preferida en ese momento, sintonizada, por ejemplo, en una portadora de 88,7 MHz, empieza a disminuir de amplitud por estar alejándose el receptor del transmisor. En el caso de que existan repetidoras de esta misma señal en otra frecuencia, por ejemplo, 102.3 MHz, y esa información está suministrada como datos en la señal RDS de la banda multiplex, esa información indicando que se está recibiendo en el sintonizador una portadora en una frecuencia distinta, que es una repetidora de esta portadora inicial,
automáticamente nuestro receptor va a hacer un switcheo, va a cambiar entre una frecuencia y otra para seguir recibiendo la señal de audio que estábamos escuchando y que no pierda calidad ni características sin que siquiera nos enteremos que esto está ocurriendo. También se usa esa parte, las señales RDS, en algunos países para enviar información de emergencia, como estado de la ruta por la que se está circulando, información que pueda resultar de importancia para los conductores, etc. Las siguientes etapas que vamos a analizar son los filtros que siguen a los dos moduladores. El modulador de AM de la señal L-R modulada con 38 kHz y los filtros que siguen al modulador de datos modulados con la señal de 57 kHz. La simbología de estos filtros conocemos que indican qué tipo de filtro es. Pueden tener 2 o 3 ondas senoidales de acuerdo a las características del filtro. En el caso de tener 3, nos está indicando la onda de arriba, que corresponde a las frecuencias altas, la del medio a frecuencias medias y la de abajo a frecuencias bajas. Si hubiera 2 solas de estas senoides, estaría dividido en frecuencias altas y frecuencias bajas, incorporando las medias entre las dos. Aquí que tenemos 3 y la del medio está tachado, lo que nos está indicando que este filtro va a dejar pasar frecuencias bajas, va a dejar pasar frecuencias altas y va a filtrar alguna frecuencia media. Justamente en este caso la que queremos filtrar es la portadora de 38 kHz que produjo la modulación. Después de modular, que ya tenemos banda lateral superior, banda lateral inferior, eliminamos, filtramos, borramos la portadora de 38 kHz. Lo mismo va a ocurrir en este modulador de AM. Sabemos que este es un modulador del tipo AESK, es decir, un modulador por desplazamiento de amplitud, que va a modular señal analógica, 57 kHz, con señal digital, datos ceros y unos. Aquí también, después de fabricar la modulación de esta señal, dejamos pasar la banda lateral superior, dejamos pasar la banda lateral inferior y eliminamos, filtramos, borramos la portadora de 57 kHz. Vemos aquí distintos tipos de filtros que son también circuitos integrados que de acuerdo a los componentes externos que se le adosan van a funcionar como filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda o eliminador de banda. Vemos aquí una placa completa de filtro formado por un circuito integrado y distintos componentes, básicamente capacitores, que conforman las características del filtro. Hay 3 grupos de conectores, uno corresponderá a la entrada de audio, el otro a la salida después de haber pasado por el filtro y el que tiene 3 terminales corresponde a la alimentación del circuito integrado, ya que todos los operacionales necesitan alimentarse con las denominadas fuentes partidas, es decir, respecto de la tierra, que aquí no está dibujado, al 0 volt, hay una tensión positiva y una tensión negativa. No hay que confundir las alimentaciones, que es esta BS más y BS menos junto con la tierra, de las entradas con los símbolos más y menos. Esto indica entrada no inversora y esto indica entrada inversora. El significado de los signos más y menos en las entradas es porque una señal que entra por la entrada no inversora sale sin cambiar su fase por la salida después de la operación que haya hecho el circuito integrado. La misma señal, si entrase por la entrada inversora, sale por el terminal de salida invertida su fase. Es decir, una señal de más 2 volts por la entrada no inversora sale como 2 volts y si hubiera entrado por la entrada inversora sale como menos 2 volts. Regresando a nuestro diagrama, vamos a ver el circuito sumador. Aquí vamos a sumar las señales L más R en banda base 0 a 15 kHz, la señal L-R modulada en amplitud después de
filtrar y eliminar la portadora de 38 kHz, es decir, es una señal de doble banda lateral con portadora suprimida. Vamos a sumar la señal de 19 kHz fabricada con el oscilador y que nos va a permitir en el receptor reconstruir las señales portadoras de 38 y 57 kHz que necesitamos para recuperar la señal L-R y la señal de datos del sistema RDS, Radio Digital System. Y por último, vamos a sumar los datos, las señales moduladas en amplitud de datos, que también es una doble banda lateral con portadora suprimida. La suma de estas 4 señales individuales nos van a dar la conocida ya por ustedes señal multiplex que tantas veces han visto en la pantalla del analizador de espectros. La señal L+R está aquí, la señal L-R está en estas dos bandas laterales, los 19 kHz están aquí y los datos están en estas dos bandas laterales. Sumar estas 4 señales es muy simple también mediante un circuito integrado sumador. Aquí tienen un típico circuito integrado dentro de la familia de los dispositivos analógicos que sirve para sumar señales. Precio actualizado del componente, indicación del empaquetado, es decir, de las características físicas del componente. DIL significa Dual Inline. Esto hace referencia a que tiene 2 líneas de terminales o contactos, una de un lado y otra simétrica del otro. Ese es el dual inline porque están los contactos en línea. Y el 8 indica que son 8 terminales, 4 de un lado y 4 del otro.